Bueno, perfecto. Muchas gracias. Buenas noches para todos. El tema que vamos a revisar el día de hoy es un tema bastante extenso. Vamos a ver si logramos hacerlo algo entretenido. Este es probablemente el panorama que deseamos evitar, ¿no? El tema que vamos a tocar hoy es patología cervical premaligna y maligna, pero vamos a ir al revés. Primero vamos a hablar de lo maligno para terminar en la patología cervical premaligna, y ante todo lo que me parece más relevante es cómo no llegar a esto, a un montón de tumbas en un momento determinado. Este es el Cementerio Nacional de Arlington en Virginia. Y ese es el panorama que queremos evitar. En el mundo, al año, se diagnostican 11 millones de casos nuevos de cáncer de cuello uterino. Y el 80% de esos diagnósticos se realizan en países en desarrollo como el nuestro. Y hay que considerar que el 30% de todos los cánceres son prevenibles. Y que el cáncer de cuello uterino tiene una clara relación con la pobreza. Es interesante ver cómo las cifras de cáncer de cuello uterino siguen en aumento, a pesar de que el 76% de las mujeres se han hecho citología en los últimos 3 años, y que el 50% de las mujeres se la han hecho en el último año, y que el 99% de las mujeres saben qué es la citología cervicovaginal, y a pesar de eso, seguimos teniendo cáncer de cuello uterino. El 90% de las mujeres se ha realizado al menos una citología en la vida. ¿Y por qué sucede esto? Porque el 27% de las lesiones intraepiteliales de alto grado, a los 6 meses, después de haber sido diagnosticadas, están sin tratamiento. Y eso es lo que no debe ser. Eso es lo que no debe suceder, porque son las lesiones precursoras las responsables del cáncer. Algo sobre cáncer y las mujeres. La primera causa a nivel mundial de cáncer es mama, y después le sigue el cáncer colorectal, y como tercera tenemos el cáncer de cuello uterino. De ahí para adelante otros cánceres más extraños. Fíjense que el cáncer de ovario es bastante raro, el cáncer de cuello uterino, pero nuestra pelea fundamental es con el cáncer de mama y con el cáncer de cuello uterino. ¿Sabía usted que el cáncer de cuello uterino en Colombia es el segundo cáncer en frecuencia? Que cada día en este país 12 mujeres son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino, y que en Colombia al día mueren 5 mujeres por esta patología. Es bastante preocupante. Si comparamos con nuestro famoso coronavirus, pues miren, en Colombia estamos teniendo más o menos, no sé, creo que estamos entre 7 y 10 muertes al día. Miren, 5 por cáncer de cuello uterino. Es bastante preocupante la situación en ese respecto, ¿no? Y lo que es más preocupante es esto, las tasas de incidencia y la mortalidad. Miren el honorífico lugar que tenemos, de primeros en este continente, ¿no? Y de los primeros en el mundo. Miren las tasas de mortalidad en Colombia comparado, por ejemplo, con países del primer mundo, ¿sí? Con países desarrollados. Miren las tasas de incidencia, es la primera columna, tasa cruda de incidencia por 100.000 habitantes. En Colombia 31 versus 9 en Estados Unidos, versus 7 en la China, ¿sí? Y lo que es más grave, ¿no? Las tasas de mortalidad por cáncer de cuello uterino estandarizadas por 100.000 habitantes. Miren lo letal que es un diagnóstico de cáncer de cuello uterino en nuestro país.
una razón de mortalidad de 1 versus 0,1 en los Estados Unidos, 0,2 en Alemania, 0,2 en China. Bueno, nos están ganando los haitianos, ¿no? La mortalidad en Haití es 2 veces la de Colombia y la incidencia 64 versus 31 por 100.000 habitantes. O sea, nos doblan en Haití. Pero es que Haití es otra cosa muy diferente a nosotros. Grave situación. Frente a otros cánceres de cuello uterino, frente a otros cánceres como la sobrevida del cáncer de cuello uterino. A los 5 años, el 46% de las mujeres están vivas, versus el 71% en cáncer de mama. ¿Qué significa esto? Que la tasa de mortalidad frente a un diagnóstico de cáncer de cérvix y la sobrevida es muchísimo menor que otros cánceres. Cuando se supone que el cáncer de cuello uterino tiene una forma de detectarse en forma temprana, ¿sí? Y por ende tratarse en forma temprana. ¿Y qué sucede? Que a pesar de que tenemos las herramientas para diagnosticar y para tratar los estadios iniciales, donde la sobrevida puede llegar al 100%, no lo hacemos, ¿sí? Y terminamos con tasas de mortalidad sumamente elevadas y bajas tasas de sobrevida a los 5 años. Esto es lo que no se debe ser. Esa es la imagen de un CA de cérvix. Así se ve el cuello uterino. Pues no se ve cuello uterino, ¿sí? El cuello uterino ha sido reemplazado en su totalidad por una gran masa exofítica, sangrante, friable. Esa es la apariencia de un cáncer de cuello uterino y eso es lo que no queremos tener en un momento determinado. Y de eso se trata esta charla, de cómo no llegar a esto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer de cuello? El inicio temprano de las relaciones sexuales, la promiscuidad de la pareja, ¿no? No solamente las mujeres son promiscuas, también los hombres son promiscuos. La infección por virus de papiloma humano y otras enfermedades de transmisión sexual debido a uso inadecuado del preservativo. Algo sobre los tipos histológicos. El cáncer de cuello uterino, por definición, es un carcinoma escamocelular. Existen otras variantes otras variantes histológicas, el adenocarcinoma de cérvix, el carcinoma adenoscamoso, el bilioglandular y otros. ¿Cuál es la idea en términos generales? Que entre más rara sea la variante histológica, más maligno es el tumor. El más frecuente, carcinoma escamocelular, y el más frecuente, el de célula grande no queratinizante. Ustedes pueden encontrar carcinoma escamocelular de célula grande o pequeña que pueden bien o no ser queratinizantes. Entonces pueden tener las 4 combinaciones: célula grande queratinizante o no queratinizante, o célula pequeña queratinizante o no queratinizante. Como mencioné anteriormente, la variante histológica más frecuente, el de célula grande no queratinizante. Algo sobre el estadiaje del cáncer de cuello uterino. El estadiaje del cáncer de cuello uterino, a diferencia de muchos otros tumores, tiene una característica fundamental que es un estadiaje clínico. El estadiaje no es quirúrgico, no requiere de imágenes diagnósticas, sino de un sencillo tacto vaginorrectal. Con un tacto vaginorrectal se realiza la estadificación del cáncer de cuello uterino. Para el estadiaje utilizamos el sistema de la clasificación de la FIGO, muy diferente al sistema TNM. Los sistemas de la clasificación de la FIGO no tienen mayor relevancia ni la presencia de nódulos ni de metástasis, sino sencillamente la forma en cómo el tumor se disemina y su mecanismo de diseminación fundamentalmente. Es una clasificación básicamente anatómica y hace relación a cómo se disemina el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cérvix se disemina en primera medida en forma local.
es decir, invade estructuras vecinas. Inicia en el cérvix, coge hacia el cuerpo uterino, coge hacia la vagina, invade los parametrios y en un momento determinado puede llegar a invadir estructuras vecinas, básicamente vejiga y recto. Tiene diseminación linfática, ¿sí? Sin embargo, en ninguna parte de la clasificación van a leer absolutamente nada que tenga que ver con ganglios linfáticos. La diseminación linfática no es evaluable desde el punto de vista clínico, por eso no está en la clasificación de la FIGO. La diseminación linfática únicamente es conocida cuando la paciente es llevada a cirugía y se hace un vaciamiento ganglionar pélvico, de tal manera que la diseminación linfática no impacta el estadio del cáncer de cuello uterino y tiene diseminación hematógena en un momento dado, pero únicamente en forma tardía. Es decir, la diseminación del cáncer de cuello uterino es básicamente por contigüidad. Y de esa forma está hecha la clasificación. Hay un estadio 1, donde la lesión está confinada al cuello uterino. El estadio 1 se divide en estadios 1A y 1B. ¿Qué es lo relevante de esto? Pues que el estadio 1A es un estadio básicamente microscópico. La lesión únicamente es diagnosticada en forma histológica por una biopsia en un momento determinado. Y en las lesiones, en los estadios 1B, la lesión ya es una lesión macroscópica, pero que está confinada al cuello uterino. Entonces, estadio 1, lesiones confinadas al cuello uterino, 1A microscópicas, 1B lesiones macroscópicas. Estadio 2, la lesión se extiende a la vagina, pero no más allá de los 2/3 superiores, o existe compromiso de los parametrios. Me imagino pues que ya conocen el término. Los parametrios hacen relación a las estructuras de sostén del útero. Básicamente los parametrios son los ligamentos cardinales y los ligamentos uterosacros. Los cardinales se ven comprometidos por el cáncer de cuello uterino por contigüidad. Es la ruta que sigue el cáncer de cuello y básicamente porque por los parametrios transcurren los vasos linfáticos y es el camino que sigue el cáncer en su diseminación. ¿Qué relevancia tienen los parametrios? Pues que en su base corren los ureteres. Y en un momento dado, en la base de los ligamentos anchos están los cardinales y en los cardinales está involucrado el ureter. Y cuando el cáncer de cérvix infiltra los parametrios, compromete los ureteres y obstruye los ureteres. Y se produce una nefropatía obstructiva que termina en una hidronefrosis y en una insuficiencia renal obstructiva. El estadio 2, entonces, ya es un estadio en el cual el tumor ha salido del cuello uterino y se ha extendido a la vagina o ha comprometido los parametrios. Se divide en 2A y 2B. 2A con compromiso de vagina, sin compromiso parametrial, y 2B ya existe compromiso parametrial sin llegar a la pared de la pelvis. El estadio 3 es un estadio en el cual la lesión se extiende hasta el tercio inferior de la vagina, o llega a la pared de la pelvis, o existe hidronefrosis o un riñón no funcionante. Obviamente, pues consecuencia de la extensión del tumor a través de los parametrios, ¿sí? Y de la vagina, llega hasta el tercio inferior de la vagina en un momento dado. La lesión se extiende por los parametrios y compromete los ureteres. El estadio 4 es un estadio ya avanzado, muy avanzado, en el cual existe compromiso de órganos vecinos, básicamente la mucosa de la vejiga
o la pared rectal ha sido comprometida, un 4A, el tumor se encuentra en los órganos adyacentes, y un 4B, existe metástasis a distancia. Es decir, la presencia de metástasis es un evento sumamente tardío en el cáncer de cuello uterino. Básicamente es diseminación local, diseminación linfática y por último metástasis hematógenas. Los estadios 1 se consideran estadios iniciales, los 2 localmente avanzados, el estadio 4 se considera ya un estadio terminal. ¿Y para qué sirve este estadiaje del CA de cervix? Pues básicamente el estadio es el que define el pronóstico y la sobrevida a 5 años. En cáncer, por lo general, cuando se habla del término sobrevida, excepto se especifique algo diferente, se está hablando de sobrevidas a 5 años. Y sobrevida a 5 años es la posibilidad de que tiene una paciente de estar viva en ese periodo de tiempo. Fíjense como en los estadios 0, que es el cáncer de cervix in situ, la sobrevida es del 100%, como en el estadio 1, la sobrevida es del 85%, en el estadio 2, 65%, y fíjense lo dramático del estadio 3 y del estadio 4, cuando la sobrevida es del 35% en el estadio 3 y un pobre 7% en el estadio 4. Tristemente, la gran mayoría de nuestros diagnósticos se hacen en estadio 3. Esa es la realidad. A pesar de tener herramientas para hacer el diagnóstico en forma temprana. Básicamente lo anterior, el pronóstico por estadios, la sobrevida global a 5 años. Fíjense que en los estadios iniciales, en el 1A, la sobrevida a 5 años puede ser del 100%. En el 1B ya cae al 88%. En el 2A puede haber sobrevidas del 100%, 2B 56%, el estadio 3 como global 42% y el estadio 4 sobrevidas a 5 años del 13% en un momento determinado. Fíjense que para el estadio 4B ya ni siquiera se presenta sobrevida a 5 años. Se presenta una sobrevida a 1 año, 25%, a 3 años, 8%. Es decir, una paciente en un estadio 4B tiene un promedio de vida más o menos, si acaso, de 1 año. El tratamiento del cáncer de cuello uterino, pues en términos generales, está basado en la quimioterapia y en la radioterapia. Exclusivamente hasta el estadio 1B1, que ya habíamos mencionado, es decir, hasta que existe una lesión microscópica confinada a cervix o macroscópica no mayor a 4 centímetros, el tratamiento es quirúrgico. Es decir, los estadios 1A1, 1A2 y 1B1 son quirúrgicos. Contrariamente a lo que uno pensaría, el pilar del tratamiento es la radioterapia. Y como la gran mayoría de nuestras pacientes son diagnosticadas en estadios avanzados, estadios 3, pues todas van a terminar sistemáticamente en radioterapia y quimioterapia concomitante. El tratamiento quirúrgico está sumamente restringido. No se ha demostrado absolutamente ningún beneficio de realizar manejo quirúrgico en pacientes con estadios más allá de 1B1. En algunas partes del mundo hacen manejo quirúrgico en los estadios 2A. En Colombia, según las guías del Instituto Nacional de Cancerología, está restringido hasta el 1B1 y de ahí para adelante radioterapia y quimioterapia concomitante. Que obviamente pues la radioterapia y la quimioterapia van a afectar seriamente la calidad de vida de las pacientes. Las pacientes son mujeres jóvenes,
que en un momento dado obviamente van a perder su potencial reproductivo, y más allá de eso la quimioterapia va a afectar los ovarios y van a hacer una falla ovárica temprana y van a quedar con una menopausia precoz la grandísima mayoría de las veces, porque el campo de radiación suele afectar la localización ovárica. Más allá de eso, las consecuencias de la radioterapia son sumamente serias desde el punto de vista de que la vagina queda absolutamente aglutinada. El término de radioterapia es un término genérico. Radioterapia involucra dos modalidades de tratamiento, una que se llama la teleterapia, que es la que se hace en un acelerador de protones, donde se introduce la paciente y se bombardea con radiación en un campo previamente determinado, y se utiliza algo que se llama la braquiterapia, en la cual se siembran, se colocan dentro de la vagina unas semillas de material reactivo y se dejan ahí durante unas 2 semanas aproximadamente, con la paciente obviamente hospitalizada. Inicialmente se hace la braquiterapia. La braquiterapia hace que la vagina se aglutine, se peguen las paredes vaginales unas a la otra, y termine acortándose la vagina y volviendo sumamente atrófica. Y después se hace la radioterapia, la teleterapia, y se hace la quimiorradiación concomitante, que ha demostrado mejorar la sobrevida de estas pacientes. Obviamente la paciente va a terminar con una vagina no funcional la gran mayoría de las veces, y por lo general terminan con una colitis y con una proctitis y una cistitis por radioterapia, que son de absolutamente difícil manejo, por no hablar más allá de la pérdida de la capacidad reproductiva en un momento dado y la disfunción hormonal que va a quedar. Un cuadro absolutamente funesto, ¿sí? Son mujeres muy jóvenes las que terminan afectadas por cáncer de cuello uterino. Entonces miremos cómo no llegar a ese panorama. Un concepto histológico sumamente importante: el choque de los epitelios. Es absolutamente necesario para entender el inicio, los orígenes del cáncer de cuello uterino. Piensen que el cuello uterino tiene un exocervix, en el cual existe un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, y que existe un endocervix, el cual es un epitelio cuboidal o cilíndrico simple mucoproductor, y que en un momento dado, como se presenta en la imagen, un epitelio escamoso, un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, va a terminar convirtiéndose en un epitelio cilíndrico. Y el área donde este epitelio se transforma en este otro es la zona de transformación, la famosísima ZT, la zona de transformación o zona de choque de los epitelios, ¿sí? Donde existe una metaplasia de un epitelio maduro a otro epitelio maduro. Y esta zona de transformación es fundamental para entender el cáncer de cuello uterino, porque es acá donde se originan las lesiones precursoras y donde nace el cáncer del cuello uterino, consecuencia de la infección por el virus del papiloma humano. Entonces, esa es la zona de transformación, y este es el sitio que es evaluado en la citología cérvico-vaginal, y este es el sitio que es evaluado en la colposcopia. Así es como se ve la zona de transformación en un cérvix, ¿sí? Aquí claramente se ve la zona de transformación, es esta, ¿sí? Y en un epitelio escamoso, la zona de transformación, y en el canal endocervical un epitelio cilíndrico simple. Y comencemos a hablar de el origen del problema.
El cáncer de cuello uterino literalmente es una enfermedad de transmisión sexual. Es un cáncer de origen viral y es una literal enfermedad de transmisión sexual, causada por el virus del papiloma humano. Pertenece al género Papillomavirus, Papoviviridae, un tamaño de 50-55 nanómetros, una cápsula icosaédrica y es un virus DNA de 8.000 pares de bases, doble cadena circular. Existen más de 100 tipos diferentes de virus dentro de la familia y alrededor de 40 de esos 100 tipos de virus son transmitidos en forma sexual. Infectan por igual el aparato genital masculino y femenino y originan verrugas, condilomas, neoplasia intraepitelial cervical y cáncer de cuello uterino. Aquí están los principales genotipos que han sido relacionados con cáncer de cuello uterino. Básicamente, de esos 40 tipos que son transmitidos en forma sexual, son divididos en genotipos de alto riesgo y de bajo riesgo. ¿Alto riesgo para qué? Para cáncer. Es decir, los tipos de alto riesgo son los que se relacionan con cáncer de cuello uterino, más no los serotipos de bajo riesgo. Los de bajo riesgo originan verrugas genitales y condilomas, pero los de bajo riesgo no originan cáncer de cuello uterino. Y lo contrario es cierto, los serotipos de alto riesgo originan neoplasia intraepitelial cervical y cáncer de cuello uterino. Y entre los genotipos de alto riesgo, los dos fundamentales responsables de más del 80% de los tumores son el famosísimo 16 y 18, que son los genotipos de alto riesgo que son evaluados en las pruebas de tipificación y que son objeto de los procesos de vacunación. Pero no es que yo me contagié con VPH y mañana tengo cáncer. Eso es un proceso. De la célula normal a una célula infectada a una célula tumoral. Y es un proceso que puede llegar a tomar hasta 10 a 15 años. Obviamente, la velocidad del proceso depende de la virulencia de la cepa y del huésped. Los factores que alteran la inmunidad local pues van a hacer que el proceso sea mucho más corto. La presencia de otras enfermedades de transmisión sexual, la presencia de factores de compromiso inmunológico, la desnutrición, el tabaquismo en un momento dado es un factor de riesgo bien importante para cáncer de cuello uterino y para que la lesión progrese rápidamente. ¿Cuál es la historia natural de la infección por virus de papiloma humano? Ya hablamos que existen tipos de bajo riesgo que son responsables de los condilomas y de las verrugas genitales y que existen tipos de alto riesgo, específicamente el 16 y el 18, además de otros serotipos, en los cuales inicialmente existe una infección que es pasajera. Pasajera significa que va y viene. Es decir, la mujer tiene relaciones sin protección, se infecta, llega el sistema inmune, ataca, limpia el virus y lo elimina. Y otra vez vuelve y tiene relaciones y vuelve el virus, infecta y vuelve el sistema inmune y lo limpia. Y así sucesivamente. Por eso se denomina una infección pasajera. Las lesiones de bajo grado, el NIC1, regresa espontáneamente la gran mayoría de las veces. Es decir, inicialmente existe un estado de infección antes de tener lesiones persistentes. ¿Qué sucede?
que con el paso del tiempo y de las infecciones, eliminación del virus y reinfección y eliminación del virus, el sistema inmune se vuelve insuficiente. Comienza a fallar el proceso de eliminación del virus y el virus comienza a permanecer cada vez más tiempo en el cuello uterino. Y es la persistencia de la infección la que hace que las células comiencen a ser dañadas por el virus y que el virus comience a integrarse al genoma viral, al genoma celular del huésped y comience a transformar las células. Obviamente, con el paso del tiempo y con factores genéticos, inmunológicos y ambientales, la depuración del virus no funciona igual y termina haciéndose la persistencia de la infección, y es esa persistencia la que lleva a las lesiones premalignas, NIC2, NIC3 y al cáncer de cuello uterino. Entonces hay que distinguir claramente la infección inicial y la infección persistente. Fíjense que la grandísima mayoría de las lesiones de bajo grado, el NIC1 regresa, y algunos de los NIC2. Pero algunos de los NIC2 y de los NIC3 no van a regresar y van a progresar a cáncer infiltrante. Más del VPH al cáncer. Existe la exposición, inicialmente una infección transitoria y después una infección persistente. A nivel del cérvix, un cuello uterino normal, una infección productiva, una lesión precursora y una lesión invasiva. Fíjense que hay unos procesos de eliminación entre el NIC1 al estadio normal y el NIC2 al NIC1 y al estadio normal. O sea, las lesiones regresan, las lesiones desaparecen, pero obviamente entre mayor grado de severidad exista la lesión, pues menor probabilidad de regresión y mayor tasa de progresión hacia una lesión infiltrante. En síntesis, ¿cuál es el proceso? Existe inicialmente una exposición al virus de papiloma humano por contacto sexual. La infección persiste por varios años. Las proteínas E6 y E7 de la cápside viral interfieren con genes supresores de tumores. Existe una proliferación anormal de células que crea la neoplasia intraepitelial cervical y las células cervicales forman un tumor que comienza a invadir las estructuras vecinas. Entonces, necesitamos comenzar a hablar de qué es terminología citológica y qué es terminología histológica. A nivel de citología, hablamos de una lesión de bajo grado y de lesiones de alto grado. Y a nivel histológico, hablamos de NIC1 y hablamos de NIC2 y NIC3. Fíjense que las lesiones de alto grado corresponden a NIC2, NIC3 y que la lesión de bajo grado corresponde a NIC1. Hoy en día se está aboliendo esta diferencia entre la terminología citológica y la terminología histológica. Casi que estamos intercambiando la terminología citológica con la histológica, y por lo general nuestros reportes de patología hoy en día dicen lesión de bajo grado o lesión de alto grado, raya NIC2, NIC3. Hay que recordar que a nivel histológico, NIC1 es una lesión que ocupa 1/3 del espesor del epitelio, un NIC2 alcanza 2/3 y un NIC3 alcanza 3/3. Fíjense cómo existe una separación entre displasia severa, que equivale a NIC3, y carcinoma in situ. Es decir, un NIC3 no siempre es un cáncer in situ. Un cáncer in situ corresponde a que existe afectación de la totalidad
del epitelio sin haber sobrepasado la membrana basal. Cuando ha sobrepasado la membrana basal, hablamos de un carcinoma infiltrante. Inicialmente microinvasivo y después infiltrante. Ahora sí hablemos de lo que nos interesa, sobre el tamizaje de cáncer de cuello uterino. Y voy a comenzar hablando de lo que son las recomendaciones de los servicios de prevención de los Estados Unidos, para después mirar qué es lo que se hace en Colombia. Dice acá, se recomienda el tamizaje para cáncer cervical cada 3 años con citología sola en mujeres entre los 21 a los 30 años. Es decir, entre los 21 y los 30 años, haga citología cada 3 años. Y se recomienda entre los 30 y los 65 años, bien sea realizar tamizaje con citología cada 3 años en forma aislada o utilizando una combinación entre tipificación para virus de papiloma humano y VPH cada 5 años, y esa combinación se llama COTEST. Esa es la recomendación de los servicios de prevención, es la recomendación del Colegio Americano de Patología Cervical y Colposcopia, y es lo que se hace en casi todo el mundo, a excepción de probablemente Australia y Colombia. Es decir, el estándar internacional para tamización es entre los 21 y los 30 años, únicamente citología cada 3 años. Es decir, la tamización con pruebas para virus de papiloma humano de alto riesgo no se utiliza entre los 21 y los 30 años, únicamente citología. Y por encima de los 30 años hasta los 65, usted tiene dos alternativas: o seguir haciendo citología común y corriente cada 3 años, o hacer una combinación de VPH de alto riesgo más citología cada 5 años, si ambas son negativas, obviamente. ¿Qué otras recomendaciones existen? Se recomienda no realizar tamización en mujeres mayores de 65 años. Es decir, la tamización termina a los 65 años. Obviamente la paciente debe tener un tamizaje previo negativo y no tener factores de alto riesgo para cáncer cervical. Es decir, no tener historia de patología cervical ni factores de riesgo, y tener un historial en los últimos años de tamizaje negativo. Es decir, más allá de los 65 años no hay que hacer tamización. Y miren lo que es más interesante aún. Se recomienda no realizar tamización para cáncer de cuello en mujeres menores a 21 años. Es decir, a nivel mundial no hay que hacer tamizaje antes de los 21 años. No existe motivo por el cual hacerlo. No se ha descrito cáncer de cuello uterino antes de los 21 años. Antes, las guías hablaban de un esquema de iniciar tamización máximo 3 años después de haber iniciado la actividad sexual, máximo a los 21 años. Eso significaba que si la mujer había iniciado la vida sexual a los 15 años, máximo a los 18 debías estar comenzando a hacer tamización con citología. O si habías iniciado vida sexual a los 18, máximo a los 21 tenías que haber estado iniciando la tamización con citología. Eso es historia antigua. Hoy en día, por debajo de los 21 años, a nivel mundial, no se hace ningún tipo de tamización. Es decir, no hay por qué pedirle a ninguna mujer antes de los 21 años ni una tipificación para VPH de alto riesgo, ni una citología cérvico-vaginal, independientemente de a qué edad haya iniciado vida sexual. Y
Lo otro que es importante respecto de tamización es que se recomienda en contra de hacer tamización en mujeres histerectomizadas, que hayan tenido una histerectomía total y que no hayan tenido historia previa de lesiones premalignas de alto grado o de neoplasia intraepitelial cervical, NIC2, NIC3 o de cáncer de cuello uterino. Es decir, toda mujer que haya sido llevada a una histerectomía total, que obviamente ya ustedes conocen que es una histerectomía total, una histerectomía que involucra tanto el cuerpo como el cuello uterino, ¿sí? No debe tener tamización. Es que ya no tiene cuello uterino, ya no le va a dar cáncer de cuello uterino. Va a decir alguien, no, no, pero es que existe el cáncer de vagina y el cáncer de vagina también es consecuencia del virus del papiloma humano. Sí es cierto, pero la frecuencia del cáncer de vagina es absolutamente exótica y el cáncer de vagina suele ser la extensión de un cáncer de cuello uterino. El cáncer primario de vagina es extremadamente raro, su frecuencia es tan baja que no requiere tamización. Entonces, mujer histerectomizada por causa benigna, no citología. Obviamente tiene que tener una ausencia de historia de patología cervical premaligna o maligna. En resumidas cuentas, por debajo de los 21 años, no tamizaje. 21 a 29 años, citología sola cada 3 años. 30 a 65 años, BPH y citología cada 5 años. Es la opción preferida. En las guías siempre se habla del término preferido y aceptable. Es preferido hacer la combinación de BPH con citología, dado que el BPH tiene mayor sensibilidad que la citología cérvico-vaginal para la detección de cáncer de cuello uterino. Obviamente, entre los 30 y los 65 años, también se puede seguir haciendo citología cada 3 años. Y por encima de los 65 años, no se debe hacer tamizaje siempre y cuando haya un tamizaje previo negativo adecuado. Histerectomizadas por causa benigna, no tamizaje. Y la administración de la vacunación para VPH no tiene incidencia en la tamización. Es decir, mujeres que hayan sido vacunadas, igual hay que seguir haciendo tamizaje. Y más adelante miraremos por qué. En Colombia, ¿qué existe? Pues hay una guía de práctica clínica del año 2014 para la detección y manejo de lesiones precancerosas de cuello uterino. ¿Y qué dice esta guía de práctica clínica? Es bien diferente lo que hicieron en Colombia. Miren cómo comienza. Entre los 25 y los 30 años, citología sola cada 3 años. Es decir, más allá de los antes de los 25 años, en Colombia se supone que no deberíamos hacer ningún tipo de tamización. Y obviamente, como se había dicho, entre los 25 y los 30 años únicamente se utiliza citología. Es decir, bajo ninguna premisa se utiliza BPH como prueba de tamizaje antes de los 30 años. Y en Colombia aplazaron el inicio de la tamización hasta los 25 años en oposición a la práctica estandarizada en todo el mundo, que es iniciar a los 21 años. ¿Qué más dice las guías colombianas? Entre los 30 y los 65 años, y aquí el cambio sí es absolutamente radical. Primero, se supone que no deberíamos hacer tamización con citología. Exclusivamente se debería realizar tamización con BPH de alto riesgo cada 5 años. En las guías colombianas no se contempla
la opción de realizar citología sola, ni tampoco la opción de hacer cotest con BPH y con citología. Exclusivamente BPH de alto riesgo cada 5 años. Y si el BPH de alto riesgo es positivo, ahí sí hacer la citología. En teoría, en este país no deberíamos hacer citología de tamizaje por encima de los 30 años, sino exclusivamente tamización con BPH de alto riesgo. Estas guías fueron publicadas hace 6 años. Y la realidad es que hacemos de todo menos lo que tenemos que hacer. A diario vamos a ver mujeres de menos de 21 años con tamización con citología, tamización con BPH entre los 21 y los 30 años, y sigue siendo una práctica usual en el país hacer tamización con citología sola anual por encima de los 30 años. E incluso citología sola entre los 21 y los 30 años en forma anual. Ha costado muchísimo introyectar este cambio en las guías, en la práctica clínica usual. Todo el mundo hace lo que se le antoja, ¿sí? El deber ser es el de las guías internacionales. Las guías nacionales es el deber ser en nuestro país. Las personas que lo hicieron aducen una serie de estudios en los cuales se fundamentan para decir que no hay que hacer cotest y que no hay que hacer citología por encima de los 30 años y que con el BPH de alto riesgo basta. Esa práctica, como les mencionaba, únicamente también se hace en Australia y hasta ahora pues no se conocen los resultados de hacerlo porque no ha pasado el suficiente tiempo para poder evaluar el resultado de la intervención, cosa que sí ha pasado con las guías internacionales y cómo la tamización con citología sola entre los 21 y los 30 y con cotest entre los 30 y los 65 es suficiente. Hablemos algo sobre citología cervicovaginal. La citología es un examen de tamizaje, el examen de tamizaje por excelencia. Las pruebas de tamizaje deben cumplir con ciertas características, que son que básicamente sean fácilmente interpretables, fácilmente disponibles y baratas, económicas. La prueba de tamizaje debe cumplir con esas características y la citología es la prueba de tamizaje por excelencia, como dirían, bueno, bonito y barato. Sin embargo, la citología, de la cual existen dos versiones, la citología convencional o conocida también como Papa Nicolau, y existe la citología de fase líquida. La citología que hacemos en nuestro medio es la citología convencional, aunque también existe citología de fase líquida que tiene un rendimiento un poco mejor que la citología cervicovaginal. ¿Qué característica tiene la citología? Desde el punto de vista operativo, tiene una sensibilidad no muy buena. La sensibilidad de la citología cervicovaginal, si acaso, es del 60%. Acordémonos que sensibilidad es la capacidad de una prueba diagnóstica para detectar los enfermos como enfermos. Es decir, cuando decimos que la citología tiene una sensibilidad del 60%, estamos diciendo que de 10 pacientes que tienen cáncer de cuello uterino, usted les hace citología y únicamente va a ser positiva en 6. Es decir, 4 pacientes de 10 que tienen cáncer de cuello uterino van a tener citologías negativas, normales. Uno diría, eso es mucho. Esos son muchos falsos negativos, hablando de algo tan serio como cáncer de cuello uterino. Por eso es que la citología ha caído en desuso y ha sido reemplazada o complementada con la tipificación para BPH de alto riesgo. La tipificación para BPH de alto riesgo puede tener sensibilidades superiores al 90% para cáncer de cuello uterino.
Y es apenas lógico. Si el BPH es el agente causal de cáncer de cuello uterino, no existe cáncer de cuello uterino sin BPH. Si usted tiene una tipificación negativa para BPH, pues no existe riesgo de que usted tenga cáncer de cuello uterino. Pero como veíamos en la historia natural del BPH, no es que uno se contagie y al día siguiente aparezca con cáncer. Va a haber un proceso, como ya vimos, de infección, depuración, reinfección, es decir, de infección transitoria, que después se va a convertir después de unos años en infección persistente, y cuando existe persistencia comienzan a aparecer las lesiones precursoras y después el cáncer. Por ese motivo es que no se hace tamización entre los 21 y los 30 años. Porque si ustedes hacen una tamización con BPH a esa edad, probablemente va a salir positivo. Se considera la frecuencia de infección por BPH en población sexualmente activa, tanto de hombres como de mujeres, superiores al 90%. Es decir, todos nosotros probablemente en algún momento de nuestra vida hemos tenido infección por BPH de alto riesgo. Pero eso no significa que tengamos cáncer. Significa sencillamente que existe infección. Por eso fue diseñada la combinación de BPH más citología. El BPH como marcador de infección y la citología como marcador de lesión. Continuemos hablando entonces de la citología. La forma en que la citología es reportada es una forma estandarizada, obedece a una metodología que tiene muchos años de evolución, se llama la metodología de Bethesda. Bethesda es una población en Maryland, donde cada determinado periodo de tiempo se reúnen los gurús de la patología cervical para evaluar qué hay de nuevo y qué hay que cambiar. Y consecuencia de eso hacen una serie de reportes, tanto para el manejo de la citología cervicovaginal como para el manejo de las lesiones premalignas, conocidos como la terminología o la metodología de Bethesda. Y está estandarizado cómo se reportan las citologías cervicovaginales y todas se reportan igual. Hay 4 apartados. El primer apartado habla del tipo de la muestra, es decir, si corresponde a una muestra por cepillado, como la citología convencional, o una citología de fase líquida, la calidad de la muestra, si existen o no células representativas de la zona de transformación que permita evaluar adecuadamente la zona de transformación. Existe una clasificación general, el apartado 3, básicamente si la citología es normal o anormal, y un área 4 de interpretación y de resultados. Hablemos del apartado 3, clasificación general, que permite determinar rápidamente la existencia de anomalías o no. Van a ver que uno automáticamente cada vez que revisa una citología se va al apartado 3 y ahí dice negativo o positivo, ¿sí? En un momento dado. Y si existe una anormalidad reportada en el apartado 3, esa anormalidad va a ser descrita en el apartado 4. Si el apartado 3 es normal, pues el apartado 4 no va a tener absolutamente nada. ¿Qué interpretación o qué resultados son posibles en el apartado 4? Negativo para lesión intraepitelial o malignidad. Pueden reportar sobre la presencia de organismos, otros hallazgos no neoplásicos, otro tipo de hallazgos como células endometriales en mujeres mayores de 40 años. Y en el apartado 4 se informan los diferentes tipos de anormalidades. Dentro de las anormalidades citológicas existen 2 grandes grupos: las anormalidades de células escamosas y las anormalidades de células glandulares. Hay que acordarse que la citología no solamente evalúa
la zona de transformación, el exocervix, sino también el canal endocervical. Es decir, ustedes pueden encontrar tanto anormalidades de células escamosas como de células glandulares. En el apartado 4, ocasionalmente también se puede informar sobre otro tipo de neoplasias. Rápidamente hablemos algo sobre qué anormalidades de células epiteliales es posible encontrar en un reporte de citología. Hablaremos de ASCUS, que traduce células escamosas atípicas de significado indeterminado en inglés. Existe una anormalidad citológica denominada ASH, que traduce células escamosas atípicas que sugieren una lesión de alto grado. Lesión de bajo grado, equiparable a NIC2, a NIC1. Lesión de alto grado, equiparable a NIC2, NIC3 y sea in situ. Ahí coloco el equivalente histológico de la lesión. Es decir, estos son anormalidades citológicas, lo que a usted le puede informar una citología. Y la lesión de bajo grado equivale a un NIC1 histológico y las lesiones de alto grado equivalen a NIC2, NIC3 y sea de cervix in situ histológicamente hablando, y una citología le puede informar carcinoma. Esas son las anormalidades de células epiteliales, son las más frecuentes, son las que ustedes más van a ver en los reportes de las citologías. Y también existen anormalidades de células glandulares, son más diversas que las anormalidades de células escamosas, pero también son más infrecuentes en un momento dado. Dentro de ellas, anormalidades de células glandulares, NOS, traduce sin otra especificación, anormalidades de células glandulares con un probable origen endocervical, anormalidades de células glandulares de un probable origen endometrial, anormalidades de células glandulares a favor de neoplasia, FN, AIS, que traduce adenocarcinoma in situ, y dentro de las anormalidades de células glandulares, por último, le pueden reportar adenocarcinoma. Entonces, por un lado, anormalidades de células epiteliales, las más frecuentes, las más comunes, y anormalidades de células glandulares. Un resumen de cuáles han sido los últimos sucesos en la historia de la patología cervical. En el año 2006, la Asociación de Patología Cervical y Colposcopia convocó su segundo consenso. Publicaron las guías de tamizaje en el 2006, el Colegio Americano. Para el 2006 fue aprobada la vacuna tetravalente para VPH por la FDA para su uso sistemático en mujeres y niñas de 9 a 26 años. Este es un hito en la historia de la patología cervical, hace 14 años. En el 2011, la Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopia publicó la tercera terminología de patología para colposcopia en el Congreso Mundial del Río de Janeiro. Esa es la terminología actualmente vigente desde el punto de vista colposcópico. En el 2012, tercer consenso de patología cervical y colposcopia, de patología cervical. Y en el 2014 se publicaron las últimas guías del Bethesda, que son las que actualmente están vigentes, tanto para interpretación de la citología cervicovaginal como para manejo de la patología cervical y tamización de patología cervical. Es decir, las guías actuales están vigentes desde el año 2014. Es decir, desde hace 6 años está vigente toda la terminología actual y ante todo las guías de tamización.
Es decir, no es un invento de ayer lo de citología entre los 21 y los 30 años, psicotest entre los 30 y los 65 años. Y la adaptación nacional, pues, data más o menos de la misma época. En el 2014, la FDA aprobó la detección viral para tamizaje inicial, es decir, lo que nosotros hacemos actualmente es una tipificación para VPH de alto riesgo. Esta es la detección del genoma viral en forma inicial para tamización. Eso no lo hacemos en Colombia todavía. Y en el 2015 la FDA aprobó la vacuna nonavalente, la cual todavía no es muy disponible en nuestro medio. Actualmente seguimos utilizando la vacuna tetravalente. Un par de palabras sobre la colposcopia. La colposcopia es el examen bajo visión directa, el examen microscópico de la zona de transformación, un procedimiento consultorio en el cual se utiliza un aparato denominado colposcopio, el cual tiene una serie de lentes que logran una magnificación, bien sea óptica o digital, de la imagen. Se utiliza la tinción del cuello uterino con ácido acético. El ácido acético pinta las células anormales de blanco. Pueden ver acá en la imagen una gran lesión acetoblanca. Entre más blanco, pues mayor probable que sea una lesión de alto grado, es decir, entre mayor grado, más blanco. Entonces, aquí hay un área acetoblanca densa, ¿sí? Pueden observar acá, por ejemplo, la presencia de criptas, áreas de vasos. Esto corresponde a una lesión de alto grado, una colposcopia que yo realicé. También se utiliza la tinción con Lugol. El Lugol tiñe de marrón el epitelio sano y de un tono amarillo el epitelio dañado. Es mucho más vistoso la tinción de Lugol que la tinción con ácido acético. Sin embargo, es mucho más sensible la tinción con ácido acético y por eso es el estándar hoy en día. Normalmente utilizamos primero el ácido acético y ante alguna sospecha, alguna duda, utilizamos Lugol. Está escrito en sitios de difícil acceso, donde, por ejemplo, no existe disponibilidad de colposcopia. La inspección visual del cérvix con ácido acético, básicamente con vinagre. Usted puede tomar una paciente, colocarle un espéculo y aplicar vinagre blanco y esperar a que se seque, y a simple vista usted puede llegar a observar las áreas acetoblancas. Está descrita su utilización en áreas de poco acceso a citología cérvico-vaginal y de poco acceso a colposcopia. El entrenamiento en colposcopia no es fácil, es un área específica de la ginecología. En un momento dado está escrito también una estrategia denominada See and Treat, ver y tratar, en áreas donde no existe disponibilidad de citología. Usted hace una tinción con vinagre, una visualización directa con vinagre, y si ve alguna lesión, la trata inmediatamente con una Salex. Otra lesión, un área sumamente densa en el cuello uterino, una lesión sumamente extensa, ¿sí? Con un empedrado, vasos, todas lesiones de alto grado. Para finalizar, vamos a hablar algo sobre vacunación. Las dos situaciones que han cambiado
la historia del cáncer de cuello uterino son la vacunación y la tamización. Ya hablamos mucho de tamización, hablemos algo de vacunación. La vacuna disponible en nuestro medio es el Gardasil, la vacuna cuadrivalente. Se colocan básicamente 3 dosis. La aplicación, de acuerdo a las guías en Colombia, es entre los 9 a los 17 años, utilizando un esquema de 0, 6 y 60 meses. ¿Sí me están escuchando? No, ¿Ah? doctor, eso le iba a decir, al final se alcanzó como a cortar la voz. Pero ahora sí me están escuchando. Sí, señor, sí se escucha. Sí, señor. Ok, gracias. Entonces, la vacunación, de acuerdo a las guías nacionales, se realiza en un esquema de 3 dosis, 0, 6 y 60 meses, es decir, a los 5 años. Segunda dosis 6 meses después de la primera y tercera dosis 60 meses después de la primera dosis, vía intramuscular, y se coloca en el deltoides. Hoy en día se está utilizando un esquema de únicamente 2 dosis. Es decir, de estas 3 se está colocando únicamente la dosis 0 y la de los 6 meses. Y se está dejando opcional la colocación de la tercera dosis. El esquema de las 2 dosis ha mostrado ser eficaz en niños y niñas que iniciaron su proceso de vacunación entre los 9 y los 15 años. Y el esquema de 3 dosis se está recomendando en personas que iniciaron la vacunación entre los 15 y los 26 años. Lo ideal es vacunar tanto niños como niñas. La vacunación en niños pretende cortar el ciclo de transmisión, ¿sí? Los hombres somos portadores asintomáticos del virus. El virus en hombres pasa como si nada. Existe cáncer de pene relacionado con virus de papiloma humano, pero es absolutamente infrecuente, exótico, raro. Los hombres somos portadores asintomáticos y si no vacunamos hombres, pues no vamos a cortar el ciclo de transmisión. En un momento dado, por cuestiones económicas, la decisión en Colombia fue no vacunar hombres, vacunar exclusivamente niñas en edad escolar, entre los 9 y los 14 años, con un esquema de 2 dosis. Pero ustedes pueden vacunar mujeres hasta los 26 años. Tengan en cuenta que si comienzan por encima de los 14 años, se necesita el esquema de 3 dosis y no el de 2 dosis. Y de igual forma pueden vacunar niños, ¿sí? En un momento dado, pues si no se vacunan los niños, pues lamentablemente no vamos a cortar el ciclo de transmisión. Por encima de los 26 años, la eficacia de la vacuna disminuye en forma dramática, cae a niveles cercanos al 50%, motivo por el cual no se recomienda vacunación por encima de los 26 años. No tiene razón de ser. Y de igual forma, no se recomienda realizar vacunación en mujeres que ya hayan tenido patología cervical. Es decir, si usted ya ha tenido una lesión de bajo grado o una lesión de alto grado, no tiene razón de ser vacunar para VIH de alto riesgo. Acuérdense que la vacuna que se utiliza en Colombia es una vacuna cuadrivalente contra 4 cepas, pero básicamente son 2 cepas de alto riesgo, cubre 16 y 18, y 2 cepas de bajo riesgo. Es decir, la vacuna cuadrivalente únicamente cubre 2 cepas de alto riesgo, nada más, el 16 y el 18. Las otras cepas de alto riesgo se quedan por fuera. Ese es el motivo por el cual la vacuna no protege al 100%,
en Colombia estamos viendo un fenómeno bien interesante en el cual está aumentando la frecuencia de detección de pacientes con cáncer con serotipos diferentes a 16 y 18, cada vez más frecuentes, 31, 33, 35 se están viendo muchísimo, un fenómeno bien interesante y que en un momento dado puede ser consecuencia de los procesos de vacunación, que disminuye la frecuencia del 16 y 18, pero quedan los otros serotipos sin cubrir y consecuencia de las estrategias de no prevención, de no utilización de preservativo, comienzan a verse muchos casos no relacionados a 16 y 18. Por ese motivo, el hecho de que una mujer tenga vacunación no la exime de tener tamización. La tamización sigue siendo absolutamente necesaria. Y como venía mencionando, la vacunación no está indicada en mujeres mayores de 26 años ni que ya hayan tenido patología cervical. Es decir, una mujer que ya tuvo una lesión de bajo grado, una lesión de alto grado, no debe ser vacunada. Sí debe ser instruida en la utilización de preservativo y en costumbres sexuales saludables, de tal manera que disminuya la probabilidad de nuevos contagios y de la aparición de nuevas lesiones en un momento dado. Un par de palabras respecto del manejo de las anormalidades de células epiteliales. Ustedes en su ejercicio como médicos generales van a tener constante contacto con citologías cervicovaginales. ¿Qué es importante saber en términos generales? Cuando ustedes tienen ascus, existen básicamente dos opciones válidas hoy en día. Una de ellas, y la preferida, es hacer tipificación para BPH de alto riesgo. Si la tipificación es positiva, hacer colposcopia, es decir, eso está al alcance de su manejo. No significa que ustedes vayan a ver unos ascus y derechito para el ginecólogo, no señor. Ustedes pueden solicitar una tipificación para BPH de alto riesgo y si les sale positiva, pues tendrán que remitir la paciente para colposcopia y si les sale negativa, tendrán que repetir tanto la tipificación para BPH como la citología 1 año a 18 meses después de la toma inicial. Es decir, ascus hoy en día no significa colposcopia. Antiguamente, cuando uno tenía una citología ascus, tenía 3 opciones, estoy hablando antes del 2014. Usted podía hacer la tipificación, podía hacer una citología de repetición o mandar la paciente a colposcopia. Por lo general, debajo de ascus no existe nada, no hay ninguna lesión, la grandísima mayoría de las veces. Por eso no se justifica hoy en día hacerle colposcopia a las pacientes con ascus. Usted o le hace una tipificación para BPH de alto riesgo o le repite la citología a los 6 meses y si vuelve a salirle lo mismo o más, ASCACH, una lesión de bajo grado o una lesión de alto grado, se va para colposcopia. De ahí para adelante el manejo de las anormalidades citológicas es bastante fácil. ASCACH, lesión de alto grado, lesión de bajo grado, en términos generales, y cáncer, significan invariablemente colposcopia. Existen algunas alternativas en la mujer con lesión de bajo grado. Entre los 21 y los 24 años existe la posibilidad de no hacer colposcopia, pero en términos generales, cualquier cosa que no sea ascus va derechito para colposcopia. Fácil. Entonces, manejo de las anormalidades de células epiteliales, ascus, opción preferida, tipificación para BPH de alto riesgo, y lo demás va derechito para colposcopia. Y el manejo de las anormalidades de células glandulares es mucho más fácil. Todas van derechito para colposcopia. Y además de colposcopia, hay que hacerles curetaje endocervical. Y además de curetaje endocervical, en mayores de 35 años y en mujeres con hemorragia uterina normal, biopsia endometrial.
Una anormalidad de células glandulares puede corresponder a una lesión localizada desde el exocérvix al endocérvix o al endometrio. Por eso se manejan todas exactamente igual y en forma invariable. Colposcopia, curetaje endocervical, y algunas van derechito para curetaje, para biopsia endometrial. Existe la opción en adenocarcinoma in situ de saltarse la colposcopia e irse derecho a conización. Pero en términos generales, anormalidades de células glandulares, colposcopia, curetaje endocervical, anormalidades de células epiteliales, BPH de alto riesgo en ASCUS y el resto igual a colposcopia. Yo creo que eso es básicamente todo lo que teníamos que discutir sobre patología cervical premaligna, maligna, citología cervicovaginal y cáncer de cuello uterino. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, yo tengo una, doctor. Dígame. Digamos, en el caso de mi madre, que a ella le dio miomas en el cuello de la matriz y le hicieron quimioterapia, radioterapia, braquiterapia. Por ejemplo, mi hermana, pues, tendría, digamos, por decirlo así, altísimo riesgo, ¿no? Digamos, ella tiene 34 años y hace como 8 meses tuvo una bebé. Bueno, interesante pregunta. El cáncer de cuello uterino, a diferencia de otros cánceres, no tiene un carácter genético. El cáncer de cuello uterino, como mencioné, es básicamente una enfermedad infecciosa. Es una enfermedad de transmisión sexual. No existe un carácter genético ni hereditario en cáncer de cuello uterino. Existen factores ambientales importantes en cáncer de cuello uterino, básicamente el comportamiento sexual y el tabaquismo, ¿sí? Pero no hay carácter familiar, a diferencia de como sí existe en cáncer de mama. El cáncer de mama tiene un carácter familiar sumamente fuerte. Una mujer afectada por cáncer de mama confiere a sus familiares en primer grado de consanguinidad un riesgo relativo 5 veces mayor de cáncer de mama, e igual existe un carácter familiar en cáncer de ovario y cáncer colorectal, pero en cáncer de cervix no. Ah, vale, doctor, gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Bueno, entonces, no, agradezco su presencia y espero que haya alguna cosa clara al respecto. Muchas gracias Muchas a usted, gracias. doctor. Gracias, Vale, doctor. doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, si son tan amables de finalizar la grabación y hacérmela llegar. Claro, doctor. En un momento envío el link. Bueno, muchas gracias. Doctor, hasta luego. Bueno, doctor, Muchísimas hasta luego, que esté bien. Gracias.